Suscríbete a Venganza Perfecta para más historias. Ahora, comencemos con esta. Capítulo 1. La máscara se cae. Rex Shepherd estaba sentado en su silla de ruedas en el porche trasero, observando el sol ocultarse tras las colinas de Tennessee. Sus manos curtidas sostenían una taza de café negro que se había enfriado hacía mucho tiempo. El dolor fantasma en su pierna izquierda, la que ya no estaba, palpitaba como un metrónomo, marcando la cuenta regresiva hacia algo que no podía nombrar. Dentro de la casa, la risa de su esposa, Terry, resonaba a través de la ventana de la cocina. Estaba hablando por teléfono otra vez, su voz con ese deje particular que usaba cuando hablaba con alguien a quien quería impresionar. Rex había oído ese tono con más frecuencia en los últimos 6 meses, desde que había vuelto a casa de su último despliegue, hecho pedazos. «Oh, Jordan, eres tan gracioso», se reía Terry, completamente inconsciente de que su marido podía oír cada palabra. Rex está simplemente sentado afuera, meditando como siempre. Ya sabes cómo se ponen estos soldados rotos. La mandíbula de Rex se tensó. ¿Roto? La palabra lo golpeó como metralla. No porque no fuera verdad, estaba roto de maneras que iban mucho más allá de la pierna que le faltaba, sino por la naturalidad con que ella lo dijo, como si él fuera un juguete desechado con el que se había cansado de jugar. 15 años de matrimonio. 15 años creyendo que Terry Lawrence se había convertido en Terry Shepherd por amor, no por conveniencia. Pensó en el día de su boda, en lo hermosa que se veía con su vestido blanco, en cómo había prometido estar a su lado en lo bueno y en lo malo, en la salud y en la enfermedad. La ironía no se le escapaba ahora. Su teléfono vibró. Un mensaje de su hija, Emma. «Papá, intenté llamar, pero mamá dijo que estabas durmiendo. Solo quería decirte que te quiero. La universidad es genial, pero echo de menos nuestras charlas». Emma no era su hija biológica. La encontró en un edificio bombardeado en Kandahar cuando tenía 8 años, la hija de un contratista estadounidense cuyos padres habían muerto en un ataque con un artefacto explosivo improvisado. El proceso de adopción había durado 2 años, pero Rex había luchado por ella como si fuera de su propia sangre. Quizás por eso Terry le guardaba tanto rencor. Emma era un recordatorio de que el corazón de Rex era más grande que la caja en la que Terry quería mantenerlo. Rex respondió rápidamente: «Te quiero también, cariño». «¿Cómo van tus clases?» «Muy bien. Justicia criminal es más difícil de lo que pensaba, pero quiero que estés orgulloso. Quizás seguir tus pasos de alguna manera». Rex sonrió por primera vez en semanas. Emma no tenía idea de cómo eran sus verdaderos pasos. Sabía que era un veterano condecorado, sabía que había servido en las fuerzas especiales, pero no sabía sobre el otro trabajo, el trabajo que venía después de que terminaran las misiones oficiales, el trabajo que dejaba otro tipo de cicatrices. Dentro, la voz de Terry se alzó ligeramente. «No puedo esperar mucho más, Jordan. Todo este acto del guerrero herido se está volviendo viejo. Nunca me apunté para ser la niñera de un fracasado acabado». La mano de Rex se movió instintivamente hacia su antebrazo, donde un pequeño tatuaje yacía oculto bajo su camisa de manga larga. La mayoría de la gente que lo veía pensaba que era solo un águila estilizada. Estaban equivocados. Era la marca de la Fuerza de Tareas Omega, una unidad que oficialmente no existía, compuesta por soldados que habían hecho cosas que oficialmente nunca sucedieron. «Lo sé», nena, llegó una voz masculina a través del altavoz del teléfono. Jordan Spaulding. Rex conocía bien el nombre. Sargento del departamento del sheriff local, padre divorciado de 2 hijos y, aparentemente, el hombre por el que su esposa planeaba dejarlo. «Solo dame un poco más de tiempo para arreglar las cosas. Tenemos que ser inteligentes con esto». «¿Inteligentes con qué?», preguntó Terry. «Bueno, está el asunto de los beneficios de tu marido, sus pagos por discapacidad y cualquier pequeño ahorro que tenga guardado. Además, he estado investigando un poco su historial militar. Hay algunas lagunas que no cuadran. Material clasificado. Podría estar sentado sobre más de lo que pensamos». Rex casi se ríe. Si Jordan Spaulding pensaba que iba a encontrar algo en los registros oficiales, era más ingenuo que la mayoría.
La verdadera pregunta era por qué un sargento de sheriff de un pueblo pequeño estaba investigando registros militares clasificados. Eso sugería conexiones, recursos y motivaciones que iban más allá del simple adulterio. ¿Cuánto tiempo más? Presionó Terry. Un par de semanas, quizás un mes. Necesito pedir algunos favores, conseguir el papeleo adecuado. Cuando nos movamos, tenemos que asegurarnos de obtener todo a lo que tenemos derecho. Rex se levantó de su silla de ruedas, su pierna protésica ajustándose automáticamente. La mayoría de la gente asumía que estaba confinado a la silla. Pero la verdad era más complicada. La silla de ruedas era en parte para aparentar, en parte por el efecto psicológico que tenía en los demás. La gente subestimaba a un hombre en silla de ruedas. Eso había resultado útil más de una vez. Caminó silenciosamente hacia la ventana de la cocina y miró dentro. Terry estaba apoyada en el mostrador, con el teléfono pegado a la oreja, enrollando un mechón de su pelo rubio decolorado alrededor de su dedo como una adolescente. A los 42 años, todavía era atractiva, pero Rex podía ver las líneas de descontento grabadas alrededor de sus ojos y boca. ¿Cuándo se había convertido en esta persona? ¿O siempre había sido esta persona, y él simplemente había estado demasiado ciego por los horarios de despliegue y las misiones de combate para notarlo? ¿Y qué hay de Emma? Preguntó Terry, y la sangre de Rex se heló. ¿Qué pasa con ella? La voz de Jordan crepitó a través del altavoz. En realidad no es su hija. Los papeles de adopción se pueden impugnar, especialmente si hay dudas sobre su estado mental. TEP, depresión, todas esas cosas de soldado. Se podría argumentar que no está en condiciones de ser padre. La mano de Rex se movió hacia el marco de la ventana, sus nudillos poniéndose blancos. Emma era la única cosa pura en su vida, la única persona que lo amaba incondicionalmente y a quien él amaba de la misma manera. La idea de que Terry la usara como un arma en cualquier juego que estuviera jugando hizo que algo oscuro y familiar se agitara en su pecho. Eso es brillante, dijo Jordan. Entre eso y cualquier discrepancia financiera que podamos encontrar en su paga y beneficios militares, podemos argumentar que ha estado ocultando activos o incluso cometiendo fraude. Tengo contactos en la BA que podrían ayudar a construir un rastro de papel. Rex había oído suficiente. Volvió a su silla y se sentó, su mente ya cambiando al modo que lo había mantenido vivo a través de una docena de misiones de operaciones encubiertas. Esto no era solo adulterio. Era un ataque coordinado contra todo lo que era, todo lo que tenía y todos a quienes amaba. Terry y Jordan pensaban que estaban jugando al ajedrez. No tenían idea de que acababan de declararle la guerra a alguien que había pasado los últimos 20 años aprendiendo a ganar guerras que oficialmente nunca sucedieron. Rex sacó su teléfono y se desplazó por sus contactos hasta que encontró un número al que no había llamado en 3 años. El teléfono sonó 2 veces antes de que una voz grave respondiera. Bueno, maldita sea. Rex Shepard. Pensé que estabas muerto. Todavía no, Moses. Necesito un favor. Harold Moses había sido el supervisor de Rex durante sus últimos años en la Fuerza de Tareas Omega. Oficialmente retirado, extraoficialmente todavía conectado a redes que se extendían desde Washington, D.C., a cada sitio negro desde aquí hasta Bangkok. ¿Qué tipo de favor? Del tipo que requiere que pregunte si estás en una línea segura. Hubo una pausa. Espera. Rex oyó algunos ruidos. Luego Moses volvió. Vale, estamos bien. ¿Cuál es la situación? Doméstica, pero las complicaciones sugieren que podría no quedarse así. Necesito verificaciones de antecedentes de un sargento de sheriff local llamado Jordan Spaulding y de cualquiera con quien haya estado hablando. Antecedentes profundos. Del tipo que muestra quiénes son sus verdaderos amigos. ¿Cuán profundos? Rex miró de nuevo a la ventana de la cocina, donde Terry seguía charlando, completamente ajena al hecho de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Lo suficientemente profundos como para saber si necesito empezar a preocuparme por la seguridad de mi familia. Entendido. Dame 48 horas. ¿Rex? Sí. Si esto es lo que creo que es, sabes que tienes recursos disponibles. Te has ganado ese derecho. Rex sonrió,
Pero no fue una expresión agradable. Esperaba que dijeras eso. Capítulo 2. La luna del cazador. 2 días después, el teléfono de Rex vibró con un mensaje encriptado de Harold Moses. El archivo adjunto era pequeño pero denso, 3 páginas que pintaban un cuadro de Jordan Spaulding que era mucho más interesante que el de un simple policía de pueblo pequeño teniendo una aventura. Rex leyó el informe mientras Terry estaba en su clase de yoga, o lo que ella decía que era una clase de yoga. El verdadero Jordan Spaulding era un veterano de 10 años del departamento del sheriff con conexiones a una red de oficiales de policía corruptos que se extendía por 3 estados. Había sido investigado 2 veces por uso excesivo de la fuerza, una vez por manipulación de pruebas, y tenía vínculos financieros con una compañía de seguridad privada que se especializaba en la recuperación de activos para clientes ricos que pasaban por divorcios complicados. El patrón era claro. Jordan no solo se acostaba con Terry. Estaba llevando a cabo una estafa a largo plazo, encontrar veteranos con beneficios o activos sustanciales, seducir a sus esposas y luego usar conexiones policiales para construir casos que despojarían a los veteranos de todo lo que tenían. Según la investigación de Moses, Rex sería el 4º caso de este tipo en el portafolio de Jordan. Lo que lo empeoraba era el descubrimiento de que Terry no había tropezado con esta relación por accidente. Había sido reclutada. La compañía de seguridad privada de Jordan tenía un especialista en redes sociales que identificaba objetivos potenciales y sus vulnerabilidades. La propia esposa de Rex había sido contactada, cultivada y convertida en un arma contra él. Pero el detalle más inquietante venía al final del informe. Jordan Spaulding tenía sus propias conexiones militares. Nada tan de élite como la Fuerza de Tareas Omega, pero había hecho 2 turnos en Irak como policía militar, y se había hecho amigo de algunos de los mismos operativos de inteligencia que más tarde se cruzarían con la unidad de Rex. La implicación era clara, Jordan sabía exactamente quién era Rex, y esto no era solo por dinero. Era personal. El teléfono de Rex sonó. ¿Emma? Hola, cariño, respondió, agradecido de oír su voz. Papá, he estado pensando en algo. La voz de Emma tenía ese tono serio que ponía cuando estaba resolviendo un problema. ¿Recuerdas que siempre me enseñaste a confiar en mis instintos? Siempre. ¿Qué te dice tu instinto? Algo va mal en casa. Mamá ha estado actuando de forma extraña cuando llamo, y no para de hacer preguntas raras sobre mi horario de clases y cuando planeo visitar. Parece como si estuviera tratando de seguirme la pista por alguna razón. Rex sintió que se le tensaba la mandíbula. Si la operación de Jordan incluía planes para Emma, entonces esto había pasado de ser un simple juego de estafa a algo que amenazaba la seguridad de su hija. ¿Qué tipo de preguntas? Como con quién hablo en la universidad, si me he hecho amiga de alguien cuyos padres estén en la policía o en el gobierno, y me preguntó si le conté a alguien sobre tu servicio militar. Fue raro, papá. ¿Desde cuándo a mamá le importa tu historial de servicio? La mente de Rex corría a toda velocidad. Si estaban sondeando a Emma para obtener información sobre su pasado, o bien estaban tratando de construir un cuadro de inteligencia más completo o estaban planeando usarla como palanca. De cualquier manera, era una escalada que lo cambiaba todo. Emma, quiero que me escuches con mucha atención. Necesito que tengas mucho cuidado con quién hablas durante las próximas 2 semanas. No des ninguna información personal, especialmente sobre la familia. Y si alguien se te acerca haciendo preguntas sobre mí o nuestra familia, me llamas de inmediato. ¿Entendido? Papá, me estás asustando. ¿Qué está pasando? Rex cerró los ojos. Emma tenía 19 años, era inteligente y fuerte, pero seguía siendo su niña pequeña. ¿Cómo le dices a tu hija que su madre adoptiva es parte de una conspiración para destruir a su padre sin destruir su fe en la familia por completo? No puedo darte todos los detalles todavía, pero he descubierto que tu madre está involucrada con algunas personas que no tienen en mente los mejores intereses de nuestra familia. Lo estoy manejando, pero necesito que estés a salvo mientras lo hago. ¿Se trata de ella y ese oficial de policía? Rex casi deja caer el teléfono. ¿Sabes lo de Jordan? Papá, no soy ciega. He visto cómo actúa cuando cree que nadie la mira. Y lo he visto en casa 2 veces. Ambas veces cuando estabas en tus citas de fisioterapia.
Rex sintió una oleada de orgullo mezclada con culpa. Emma había heredado sus instintos para leer a las personas y las situaciones, pero no debería haber tenido que usarlos para navegar en su propia casa. ¿Qué viste? La primera vez, volví a casa temprano de la casa de mi amiga y vi un coche del sheriff en nuestra entrada. Pensé que tal vez había algún tipo de emergencia, pero cuando entré, estaban sentados en la mesa de la cocina con un montón de papeles extendidos. Mamá se puso muy nerviosa y él se fue rápidamente. La segunda vez, lo vi a través de la ventana antes de entrar, y simplemente no entré. Me quedé en casa de mi amiga. Buenos instintos. ¿Qué tipo de papeles? Solo los vi por un segundo, pero parecían oficiales, como formularios del gobierno o algo así, y había un portátil abierto con lo que parecían registros militares en la pantalla. La sangre de Rex se heló. Si Jordan le estaba mostrando a la madre de Emma registros militares clasificados, entonces sus conexiones iban más allá de lo que el informe inicial de Moses había indicado. Esto ya no era un problema de corrupción local. Esto era potencialmente traición. Emma, necesito que hagas algo por mí. Prepara una maleta con lo esencial y estate lista para salir del campus rápidamente si te lo digo. No le digas a nadie a dónde vas y no uses tu teléfono habitual para llamarme. Compra un teléfono de prepago mañana y mándame el número desde tu teléfono habitual. ¿Puedes hacer eso? Papá. Esto suena serio. Es serio, cariño. Pero te prometo que voy a encargarme de esto. Confía en mí. Confío en ti. Siempre lo he hecho. La voz de Emma tenía la misma fuerza que Rex recordaba de la niña de 8 años que había sobrevivido a una explosión de bomba que mató a sus padres. Pero papá, sea lo que sea que planees hacer con mamá y este tipo Jordan, no te contengas por mí. Sé que has pasado toda tu vida protegiendo a la gente, y sé que has tenido que tomar decisiones difíciles. Si están amenazando a nuestra familia, entonces haz lo que tengas que hacer. Rex sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Emma lo entendía mejor de lo que su propia esposa lo había hecho jamás. Te quiero, cariño. Yo también te quiero, papá. ¿Y papá? Dals caña. Después de que Emma colgó, Rex se sentó en la creciente oscuridad de su porche trasero y sintió la calma familiar que precede a la acción. La fase de reconocimiento estaba completa. El enemigo había revelado sus posiciones y sus intenciones. Emma estaba tan segura como podía estarlo por el momento, y estaba lista para moverse si era necesario. Ahora era el momento de empezar la caza. Rex buscó el expediente personal de Jordan Spaulding en su teléfono. Según el informe, Jordan vivía solo en una casa alquilada en las afueras de la ciudad, conducía una camioneta modificada además de un coche patrulla del sheriff, y tenía una rutina que era vergonzosamente predecible para alguien que supuestamente dirigía una sofisticada operación de estafa. Más importante aún, Jordan tenía una debilidad que Rex pretendía explotar. Según sus perfiles en redes sociales y sus registros financieros, a Jordan Spaulding le gustaba hacerse el tipo duro. Publicaba fotos de sí mismo en el campo de tiro, hablaba de su servicio militar como si hubiera sido una especie de guerrero de élite y hacía comentarios sobre veteranos débiles que no podían soportar volver a casa de la guerra. Rex sonrió. Mañana por la noche, Jordan iba a aprender la diferencia entre jugar a ser soldado y ser uno. Capítulo 3. El primer movimiento. Rex pasó la mañana haciendo preparativos que habrían sido imposibles para la mayoría de los veteranos discapacitados, pero que eran una segunda naturaleza para alguien con su historial. Condujo su camioneta adaptada a 3 lugares diferentes por todo el condado, usando rutas que evitaban las cámaras de tráfico y lo mantenían alejado de las zonas donde los amigos policías de Jordan pudieran verlo. La primera parada fue un almacén que había alquilado bajo una identidad falsa 6 meses después de regresar de su último despliegue. Dentro había objetos que Rex esperaba no necesitar nunca más, pero que sabía que era mejor no desechar: chalecos antibalas, equipos de comunicaciones, armas que no estaban registradas a su nombre, y lo más importante, documentos y divisas que existían completamente fuera de cualquier sistema que el gobierno pudiera rastrear. La Fuerza de Tareas Omega había enseñado a sus operativos a prepararse para la posibilidad de que algún día pudieran convertirse en objetivos del mismo gobierno al que servían.
La naturaleza clasificada de su trabajo significaba que si los vientos políticos cambiaban o las operaciones se hacían públicas, los operativos podrían encontrarse abandonados a su suerte sin apoyo oficial. Rex siempre se había preparado para esa posibilidad. Simplemente nunca esperó que la amenaza viniera de su propia esposa. La segunda parada fue una pequeña tienda de electrónica propiedad de Spencer Delany, un ex especialista en comunicaciones de la Marina que había ayudado a Rex a establecer comunicaciones seguras durante sus primeros días en Omega. Spencer no hizo preguntas y le proporcionó a Rex todo lo que necesitaba para monitorear las comunicaciones de la policía local y el tráfico celular. La tercera parada fue la más importante. Rex condujo hasta un campo de tiro a 30 millas de la ciudad donde pasó 2 horas familiarizándose de nuevo con habilidades que esperaba haber dejado en el pasado. Su pierna protésica hacía que algunos movimientos fueran más desafiantes, pero su mano estaba firme y su ojo seguía siendo certero. Cuando terminó, podía colocar 10 disparos en el centro de un objetivo a 50 yardas en menos de 8 segundos. Esa noche, Rex esperó en su camioneta fuera de la casa de Jordan Spaulding, observando los patrones de luces y movimiento en el interior. Jordan vivía en una calle sin salida, sin farolas y con un tráfico mínimo, perfecto para alguien que valoraba la privacidad, pero también perfecto para alguien que quería acercarse sin ser visto. A las 9:47 de la noche, la luz del porche de Jordan se encendió y salió a pasear a su perro, un pastor alemán llamado Ranger. Rex casi se ríe de la pretensión. Observó a Jordan caminar por la calle, notando su ritmo, su nivel de alerta, y lo más importante, su completa falta de conciencia táctica. Jordan caminaba como un hombre que nunca había sido cazado. Rex esperó a que Jordan y el perro estuvieran a 2 manzanas de distancia. Entonces se movió. Entrar en la casa de Jordan le llevó menos de 90 segundos. El sistema de seguridad era una basura de consumo que Rex eludió con el equipo de la tienda de Spencer. Una vez dentro, localizó rápidamente la oficina de Jordan en casa y comenzó a fotografiar documentos, copiar archivos de ordenador e instalar equipos de vigilancia que le permitirían monitorear las comunicaciones de Jordan. Lo que encontró fue aún peor de lo que el informe de Moses había sugerido. La operación de Jordan no se limitaba a los veteranos militares. Llevaba más de 5 años atacando y destruyendo sistemáticamente a familias de toda la región. Rex encontró archivos de docenas de víctimas, padres divorciados despojados de la custodia y los bienes, viudas ancianas a las que se les habían embargado sus casas mediante procedimientos legales fraudulentos, e incluso algunas familias que simplemente habían tenido la desgracia de poseer una propiedad que la compañía de seguridad privada de Jordan quería adquirir para sus clientes. Pero el archivo que hizo hervir la sangre de Rex estaba etiquetado como Operación Limpieza. Contenía planes detallados para destruir la vida de Rex, incluyendo un cronograma que culminaba con el arresto de Rex por cargos inventados, su declaración de incompetencia mental y la retirada de la custodia de Emma. El objetivo final era internar a Rex en un centro psiquiátrico de la Administración de Veteranos donde, según las notas, los accidentes ocurrían a los pacientes difíciles. No solo planeaban robarle. Planeaban destruirlo por completo y posiblemente matarlo. Rex fotografió todo y luego se dirigió al dormitorio de Jordan. En el cajón de la mesita de noche, encontró algo que lo cambió todo, un teléfono móvil que no era el dispositivo habitual de Jordan. Cuando Rex lo encendió, descubrió un tesoro de comunicaciones con sus supervisores de la compañía de seguridad privada, pero también con otros cuyos datos de contacto incluían direcciones de correo electrónico del gobierno y protocolos de mensajería encriptada. Jordan Spaulding no era solo un policía corrupto llevando a cabo una estafa. Era un activo en una operación más grande que involucraba a agencias federales y contratistas privados. El historial militar de Rex lo había convertido en un objetivo no solo por su dinero, sino porque alguien quería neutralizar a un exoperativo de Omega que podría saber demasiado sobre actividades que se suponía debían permanecer ocultas. Rex oyó pasos en el porche delantero y terminó rápidamente su trabajo. Para cuando la llave de Jordan giró en la cerradura de la puerta principal, Rex ya estaba fuera por la ventana trasera y se movía en la oscuridad hacia su camioneta. De vuelta en casa, Rex se sentó en su garaje revisando lo que había aprendido. El alcance de la operación en su contra era mayor de lo que había pensado inicialmente, lo que significaba que su respuesta tendría que ser más completa. Pero también significaba que tenía recursos y justificaciones a su disposición que iban más allá de la simple autodefensa. Rex sacó el teléfono encriptado que Moses le había dado años atrás y envió un mensaje,
paquete entregado. Contenido peor de lo esperado. Solicito consulta inmediata. La respuesta llegó en cuestión de minutos. Entendido. Recursos autorizados. Actúe según sea necesario. Bienvenido de nuevo al juego, Shepard. Rex sonrió sombríamente. Durante 5 años, había intentado ser el hombre que Terry quería que fuera, tranquilo, agradecido, disminuido. Intentó ser un simple veterano discapacitado que se contentaba con desaparecer en la oscuridad. Pero Terry y Jordan habían cometido un error crítico en su evaluación de su objetivo. Rex Shepard nunca había sido simple, y nunca se había contentado con desaparecer. Había estado esperando. Mañana, Terry y Jordan descubrirían que el soldado roto que planeaban destruir estaba a punto de recordarles por qué los operativos de la Fuerza de Tareas Omega eran las personas más peligrosas de la Tierra. Capítulo 4. Luces rojas y azules. Rex pasó la mañana siguiente en su taller haciendo los preparativos finales. Sus manos se movían con una eficiencia practicada mientras ensamblaba equipos que habrían alarmado a cualquiera que no entendiera la naturaleza de su antiguo trabajo, dispositivos de comunicación, equipo táctico y otros artículos que existían en una zona gris entre la autodefensa legal y el tipo de herramientas que oficialmente no existían. A las 2 de la tarde, su teléfono encriptado vibró con un mensaje de Harold Moses, paquete en movimiento. Espere entrega a las 1800 horas. ¿Esté listo? Rex entendió. Lo que fuera que viniera esta noche había sido puesto en marcha por sus acciones en la casa de Jordan. El equipo de vigilancia que había instalado ya había dado sus frutos, dando a Moses y sus asociados suficiente inteligencia para forzar la mano de la oposición. A las 4 de la tarde, Terry regresó de lo que ella afirmó que era un viaje de compras con su hermana. Rex observó desde su silla de ruedas en la sala de estar cómo se movía por la casa con una energía nerviosa, revisando su teléfono constantemente y sobresaltándose con cada pequeño sonido. ¿Todo bien?, preguntó Rex, manteniendo su voz nivelada. Bien, espetó Terry, y luego suavizó inmediatamente su tono. Lo siento, solo estoy cansada. Un día largo. Rex asintió y volvió a leer su libro, una biografía de Ulysses S. Grant que había estado usando para pasar el tiempo mientras esperaba lo inevitable. Terry desapareció en el dormitorio, y Rex podía oírla hacer llamadas telefónicas en voz baja. A las 5:30 de la tarde, sonó el teléfono de Rex. ¿Emma? Papá, conseguí ese teléfono nuevo como pediste. ¿Estás bien? He estado preocupada todo el día. Estoy bien, cariño, pero esta noche podría complicarse. ¿Estás en un lugar seguro? Estoy en casa de mi amiga Sara. Su padre es un marine, retirado. Si necesitas que me quede aquí unos días, puedo hacerlo. Rex sintió una oleada de orgullo. Los instintos de Emma eran perfectos. Probablemente sea una buena idea. No vuelvas a tu dormitorio ni a ningún lugar predecible hasta que te dé el visto bueno. Papá, te quiero. Pase lo que pase esta noche, quiero que sepas que eres el mejor padre que podría haber pedido. Yo también te quiero, cariño. Más de lo que nunca sabrás. Exactamente a las 6 de la tarde, Rex oyó vehículos entrando en su entrada. Múltiples vehículos moviéndose rápido. Miró por la ventana delantera y vio lo que había estado esperando, 2 coches patrulla del departamento del sheriff y una furgoneta sin distintivos, con luces rojas y azules parpadeando, pero sin sirenas. Rex se movió a su posición en el centro de la sala de estar, acomodándose en su silla de ruedas y colocando sus manos tranquilamente en su regazo. El libro permanecía abierto sobre su rodilla y sus gafas de lectura posadas en su nariz. Para cualquiera que mirara, parecía exactamente lo que se suponía que debía ser, un veterano roto completamente desprevenido. La puerta principal se abrió de golpe sin previo aviso. Jordan Spaulding lideraba la carga, vistiendo equipo táctico completo y portando un rifle de asalto. Detrás de él venían otros 3 oficiales que Rex no reconoció, seguidos por Terry, que llevaba una expresión de satisfacción vengativa. Rex Shepard, estás arrestado, anunció Jordan, su voz con el tipo de autoridad agresiva que usan los matones cuando creen que tienen la sartén por el mango. Rex levantó la vista de su libro con lo que esperaba que fuera una confusión convincente. ¿Arrestado por qué? Fraude financiero,
Conspiración para cometer evasión de impuestos y posesión ilegal de materiales clasificados, recitó Jordan, disfrutando claramente. Tenemos órdenes para registrar las instalaciones y confiscar todos los registros financieros, ordenadores y documentos. Rex notó que ninguno de los otros oficiales había hablado ni se había identificado. Su equipo era demasiado nuevo, demasiado caro para los ayudantes del sheriff de un pueblo pequeño. No eran policías locales. Eran contratistas privados disfrazados de fuerzas del orden. Esto es una locura, dijo Rex, dejando que una nota de pánico se colara en su voz. Terry, ¿qué está pasando? ¿De qué están hablando? Terry dio un paso adelante, su expresión fría y calculadora. Estoy hablando del hecho de que me has estado mintiendo durante 15 años sobre quién eres realmente y lo que has estado haciendo. ¿De verdad pensabas que no me enteraría de tus cuentas bancarias secretas? ¿Tus pagos por debajo de la mesa del gobierno? ¿Tu arsenal de armas ilegales? Rex parpadeó, manteniendo su actuación de inocencia sorprendida. ¿Cuentas bancarias secretas? Terry, no sé qué crees que has encontrado, pero ahórratelo, interrumpió Jordan. Tenemos todas las pruebas que necesitamos. Registros financieros que muestran pagos de empresas fantasma, documentos clasificados que no tenías autorización para poseer y testimonios de testigos sobre tu comportamiento cada vez más errático y violento. ¿Comportamiento violento?, preguntó Rex, genuinamente curioso por esta parte de su invención. Tu esposa ha proporcionado una amplia documentación de tus amenazas, tus delirios paranoicos sobre ser vigilado y tu obsesión con las armas y la violencia. Uno de los falsos oficiales habló por primera vez. Combinado con tu TEP documentado y problemas de abuso de sustancias, pinta un cuadro claro de alguien que se ha convertido en un peligro para sí mismo y para los demás. Rex casi sonríe. Habían construido un rastro de papel perfecto para justificar la destrucción de su vida. Pero habían cometido un error crítico. Habían asumido que los registros reales de Rex apoyarían su narrativa fabricada. No tenían idea de que su historial de servicio real estaba clasificado a niveles que nunca habían visto, y que intentar acceder a esos registros activaría notificaciones automáticas a personas como Harold Moses. Quiero llamar a mi abogado, dijo Rex. Tendrás tu llamada telefónica en la comisaría, replicó Jordan. Ahora mismo, necesitamos asegurar las instalaciones y asegurarnos de que no haya armas o materiales peligrosos que puedan poner en peligro al equipo de búsqueda. Jordan se acercó a la silla de ruedas de Rex, su expresión satisfecha. ¿Sabes cuál es la parte realmente hermosa de esto, Shepard? Tu pequeña, Emma, va a estar mucho mejor sin un padre mentalmente inestable y potencialmente violento en su vida. Terry va a solicitar que la custodia se transfiera a un tutor más estable, alguien que pueda proporcionar el tipo de entorno que una joven necesita. Rex miró a Jordan y por un momento dejó que su verdadera expresión se mostrara. Era la mirada de un depredador que había estado jugando con su comida y finalmente estaba listo para alimentarse. Jordan de hecho dio un paso atrás antes de que Rex reanudara su máscara de confusa impotencia. Levántate, ordenó Jordan, su voz con una nota de incertidumbre que no había estado allí antes. Rex se levantó lentamente de su silla de ruedas, su pierna protésica ajustándose automáticamente. Al levantarse, su manga se subió ligeramente, revelando justo el borde del tatuaje en su antebrazo. Uno de los falsos oficiales lo vio primero. Sus ojos se abrieron de par en par y agarró el brazo de Jordan. Sargento, espere. Mire su brazo. Jordan miró hacia abajo y vio el tatuaje. Rex observó cómo su rostro cambiaba a medida que el reconocimiento amanecía. El águila estilizada con su configuración de alas específica, los pequeños símbolos que la rodeaban, la secuencia de números que parecía una fecha pero no lo era. ¿Qué demonios?, susurró Jordan. El falso oficial que había visto el tatuaje estaba retrocediendo hacia la puerta. Sargento, tenemos que irnos. Ahora. ¿De qué estás hablando?, exigió Jordan, pero su voz había perdido su tono de confianza. El oficial sacó su teléfono e hizo una llamada rápida. Rex podía oírlo hablar en tonos urgentes y susurrantes. Sargento, esta operación está comprometida. Necesitamos evacuar inmediatamente. ¿Qué significa eso?, exigió Terry, luciendo confundida y enojada.
¿A quién le importa un estúpido tatuaje? El oficial miró a Rex con algo que se acercaba al respeto. Señora, ese no es un tatuaje cualquiera. Es de la Fuerza de Tareas Omega. Operaciones encubiertas. El tipo de soldados que oficialmente no existen. El rifle táctico de Jordan de repente temblaba en sus manos. Eso es imposible. El expediente decía que solo era de las fuerzas especiales regulares. El expediente estaba equivocado, dijo Rex en voz baja, y su voz había cambiado por completo. Se había ido el veterano confundido e indefenso. En su lugar había algo frío, preciso y completamente sin piedad. Se suponía que el expediente estaba equivocado. La pregunta es, ¿quién te dio acceso a los registros clasificados y por qué querían que vinieras aquí esta noche? Jordan comenzó a levantar su rifle, pero se congeló cuando oyó el sonido distintivo de armas siendo amartilladas detrás de él. Sus falsos oficiales habían sacado sus armas de servicio, pero no las apuntaban a Rex. Las apuntaban a Jordan. Señores, dijo Rex con calma, creo que tienen una elección que hacer. Pueden continuar siguiendo la operación del sargento Spaulding, que les aseguro que terminará muy mal para todos los involucrados, o pueden poner sus armas en el suelo y explicarme para quién trabajan realmente y por qué están aquí. Los tres contratistas se miraron entre sí, luego a Jordan, y luego de nuevo a Rex. Al unísono, colocaron lentamente sus armas en el suelo y levantaron las manos. Elección inteligente, dijo Rex. Miró a Jordan, cuyo rifle ahora apuntaba directamente a él, pero cuyas manos temblaban tanto que no podía mantener una puntería adecuada. No tienes ni idea de con quién te estás metiendo, gruñó Jordan, pero su voz se quebró en la última palabra. Rex sonrió, y fue la expresión más aterradora que Terry había visto jamás en el rostro de su marido. En realidad, Jordan, sé exactamente con quién me estoy metiendo. La pregunta es si vas a bajar ese rifle y explicarte o si voy a tener que quitártelo. Afuera, Rex podía oír llegar más vehículos. Pero no eran coches patrulla del departamento del sheriff. Eran todoterrenos negros con matrículas del gobierno, y pertenecían a gente que trabajaba para Harold Moses. El juego había terminado. Ahora venía el ajuste de cuentas. Capítulo 5. Comienza el ajuste de cuentas. Las manos de Jordan temblaban mientras el sonido de las puertas de los coches cerrándose resonaba desde el exterior. A través de la ventana delantera, Rex podía ver figuras con equipo táctico tomando posiciones alrededor de la casa. Pero no eran policías de pueblo pequeño o contratistas privados. Eran operativos federales, y se movían con el tipo de precisión que proviene de instalaciones de entrenamiento que no aparecen en ningún mapa público. Baje el arma, sargento Spaulding, dijo Rex, su voz con una autoridad que hizo que los tres contratistas se estremecieran. Está en inferioridad numérica, de armamento y completamente fuera de su alcance. Los ojos de Jordan se movieron hacia la ventana, luego de vuelta a Rex. Esto es imposible. Eres solo un veterano acabado. La inteligencia decía lo que se suponía que debía decir, interrumpió Rex. ¿De verdad pensabas que un operativo de la Fuerza de Tareas Omega se retiraría sin poner salvaguardias? Cada acción que has tomado en el último mes ha sido monitoreada y grabada. Cada llamada telefónica, cada reunión, cada documento que has accedido. Terry dio un paso adelante, su rostro torcido por la rabia y la confusión. ¿De qué diablos estás hablando? ¿Qué es la Fuerza de Tareas Omega? Rex, deja de jugar y explica lo que está pasando. Rex miró a su esposa, su futura exesposa, con algo que podría haber sido piedad si fuera capaz de sentir algo tan suave por ella. La Fuerza de Tareas Omega es una unidad de operaciones encubiertas que se encarga de problemas que el gobierno no puede reconocer oficialmente, explicó Rex con calma. Durante 20 años, eliminé objetivos que representaban amenazas para la seguridad nacional. Terroristas, traidores, agentes extranjeros y, a veces, personas que simplemente sabían demasiado sobre cosas que no debían saber. El color se drenó del rostro de Terry. Estás mintiendo. Estabas en el ejército. Te hirieron luchando en el extranjero. No eres una especie de asesino. Estuve en el ejército. Me hirieron luchando en el extranjero. Ambas cosas son ciertas, pero no son la verdad completa. La expresión de Rex permaneció fría y clínica.
La verdad completa es que maté a 47 personas en operaciones de combate oficiales y a otras 63 en operaciones que oficialmente nunca sucedieron. Hablo 7 idiomas, estoy entrenado en guerra psicológica y conozco 17 formas diferentes de matar a alguien con objetos que puedes encontrar en cualquier cocina. El cañón del rifle de Jordan bajó ligeramente mientras sus brazos comenzaban a temblar de fatiga y terror. Estás fanfarroneando. Si realmente fueras una especie de supersoldado, no estarías sentado en una silla de ruedas sintiendo lástima de ti mismo. La sonrisa de Rex era afilada como una navaja. La silla de ruedas es un accesorio, Jordan. El TEPT es real, pero también es una tapadera útil. Un veterano roto inspira simpatía y no atrae la atención de enemigos que podrían querer venganza. Pero cometiste el error de amenazar a mi hija, y eso lo cambió todo. La puerta principal se abrió y Harold Moses entró, seguido por 6 operativos con equipo táctico completo. Moses se veía exactamente igual que hacía 3 años, canoso, curtido y con la confianza tranquila de alguien que había pasado décadas haciendo desaparecer problemas. Buenas noches, Rex, dijo Moses casualmente, como si pasara por una barbacoa. Siento llegar tarde. Tuvimos que coordinar con algunos amigos federales para asegurarnos de que todo el papeleo estuviera en orden. Jordan giró su rifle hacia Moses, pero antes de que pudiera completar el movimiento, uno de los operativos tácticos disparó 3 rondas de una pistola con silenciador en la pared junto a la cabeza de Jordan. El mensaje era claro, los siguientes disparos no fallarían. Recomendaría que bajaras eso, hijo, dijo Moses con suavidad. Estos señores tienen autorización para usar fuerza letal, y francamente, después de lo que hemos aprendido sobre tu operación, están ansiosos por una excusa. Jordan bajó lentamente su rifle y lo colocó en el suelo. Sus manos temblaban tanto que apenas podía mantener el agarre. Moses se volvió hacia los 3 contratistas. Señores, ustedes trabajan para la subsidiaria de Blackwater, Sentinel Security Solutions. Su supervisor es un hombre llamado Anthony Sampson, y se les dijo que esta era una operación rutinaria de recuperación de activos que involucraba a un veterano mentalmente inestable. También se les dijo que todas las autorizaciones legales estaban en vigor y que las agencias federales habían aprobado la operación. El contratista principal asintió nerviosamente. Eso es correcto, señor. Nos dijeron que esta era una operación conjunta federal local. Bueno, la buena noticia es que no van a ser acusados de ningún delito federal, siempre que cooperen plenamente con nuestra investigación. La mala noticia es que han sido utilizados como peones en una operación que involucra traición, conspiración e intento de asesinato de un activo federal. Moses sacó una tableta y se la mostró a los contratistas. Estas son las autorizaciones reales para esta operación. ¿Notan algo que falta? El contratista principal estudió la pantalla y luego levantó la vista con una expresión enfermiza. No hay firmas federales. Esto nunca fue autorizado. ¿Correcto? Han estado llevando a cabo una operación ilegal en suelo estadounidense contra un activo federal usando documentos falsificados y haciéndose pasar por oficiales federales. En circunstancias normales, eso les valdría de 25 años a cadena perpetua en una prisión federal. Moses se volvió hacia Jordan. Pero usted, sargento Spaulding, está en una posición mucho más interesante. Porque según nuestra investigación, usted sabía exactamente quién era Rex desde el principio. Esto no era por dinero o adulterio. Era una operación dirigida para neutralizar a un operador de la Fuerza de Tareas Omega. El rostro de Jordan se puso blanco. No sé de qué está hablando. ¿De verdad? Moses sacó una segunda tableta. Porque tenemos conversaciones grabadas entre usted y su supervisor en Sentinel Security, y las conversaciones de su supervisor con su contacto en la Agencia Central de Inteligencia. Aparentemente, algunas personas en Langley tienen preocupaciones sobre exoperadores de Omega viviendo vidas civiles. Les preocupa lo que podría pasar si alguna vez decidiéramos escribir memorias o hablar con periodistas. Rex sintió que las piezas encajaban. Querían eliminarme, pero no podían hacerlo oficialmente. Así que encontraron a un policía local corrupto, le dieron información sobre mi historial y mis finanzas, y le dejaron llevar a cabo una operación de estafa que resultaría en mi destrucción o muerte. Exactamente, confirmó Moses. La belleza de esto era que si funcionaba,
habrían neutralizado un riesgo de seguridad potencial, y parecería un simple caso de traición doméstica. Si fallaba, simplemente se desharían de Jordan y negarían cualquier implicación. Terry finalmente encontró su voz. Espera, ¿estás diciendo que la CIA quería a mi marido muerto? Esto es una locura. Rex no es nadie especial. Es solo un veterano discapacitado que se sienta a sentir lástima de sí mismo. Moses miró a Terry con algo que se acercaba al asombro. Señora, su marido es uno de los soldados más condecorados de la historia de Estados Unidos. Ha sido agradecido personalmente por 3 presidentes, y sus operaciones han evitado ataques terroristas que habrían matado a miles de personas. El hecho de que haya estado casada con él durante 15 años y nunca se haya dado cuenta de lo que era capaz dice más sobre su carácter que sobre el de él. Rex se levantó de su silla de ruedas y caminó hacia la ventana, su pierna protésica funcionando perfectamente. Afuera, podía ver a los vecinos asomándose detrás de las cortinas, tratando de entender por qué su tranquila calle estaba de repente llena de agentes federales. La pregunta ahora, dijo Rex sin darse la vuelta, es ¿qué hacemos con todos ustedes? Se volvió para mirar a Jordan y Terry. Jordan, vas a ir a una prisión federal por mucho, mucho tiempo. Los cargos incluyen traición, conspiración para cometer asesinato, hacerse pasar por oficiales federales y una docena de otros delitos graves que conllevan cadenas perpetuas. Tus amigos de Sentinel Security y la CIA van a negar cualquier conocimiento de ti, y vas a morir en confinamiento solitario. Las piernas de Jordan cedieron y se desplomó de rodillas. Por favor, susurró. Tengo hijos. Solo seguía órdenes. ¿Tienes hijos? Asintió Rex. Y planeabas quitarme a mi hija y probablemente matarme. ¿Pensaste en tus hijos cuando planeabas eso? Rex se volvió hacia Terry. Y tú, mi querida esposa, te enfrentas a una elección más interesante. Puedes ser acusada como cómplice de traición, lo que destruirá tu vida por completo. O puedes cooperar con la investigación federal, proporcionar testimonio contra Jordan y sus supervisores, y aceptar un acuerdo de divorcio que te deja sin absolutamente nada. El rostro de Terry era una máscara de rabia y terror. No puedes hacerme esto. Soy tu esposa. Tengo derechos. Perdiste tus derechos cuando conspiraste para que me declararan mentalmente incompetente y me quitaran la custodia de mi hija, respondió Rex con frialdad. Los perdiste cuando ayudaste a Jordan a acceder a mis registros clasificados. Y los perdiste cuando te reíste de quitarme a Emma. Moses dio un paso adelante. Señora Shepard, el gobierno federal está preparado para ofrecerle inmunidad de enjuiciamiento a cambio de su total cooperación. Pero entienda que la inmunidad no se extiende a sus procedimientos de divorcio. Su marido tiene derecho a recuperar los daños por su traición, y esos daños serán sustanciales. Rex se acercó a donde Jordan estaba arrodillado en el suelo. ¿Sabes cuál es la peor parte de esto, Jordan? ¿Realmente pensaste que eras lo suficientemente listo como para acabar con un operativo de Omega? Pensaste que podías usar a mi esposa en mi contra, robar mi dinero, llevarte a mi hija, y que yo me quedaría sentado y lo permitiría. Jordan miró a Rex con lágrimas corriendo por su rostro. Lo siento. Por favor, lo siento. Rex se arrodilló, para estar a la altura de los ojos de Jordan. Cuando habló, su voz era apenas un susurro, pero todos en la habitación oyeron cada palabra. Jordan, he matado a hombres que eran mejores soldados que tú, más listos que tú y más peligrosos que tú. He cazado terroristas a través de cuevas en las montañas y líderes de cárteles a través de junglas urbanas. ¿De verdad pensabas que tú y mi esposa infiel representaban algún tipo de desafío? Rex se levantó y miró alrededor de la habitación, a los restos de su antigua vida. Terry sollozaba. Jordan estaba destrozado, y los contratistas miraban al suelo con vergüenza y terror. Moses, supongo que te encargarás de la limpieza. Ya en marcha. Jordan y sus amigos contratistas serán procesados a través de instalaciones federales. La señora Shepard será interrogada y luego liberada en espera de los procedimientos judiciales. La casa será registrada en busca de equipos de vigilancia y cualquier material clasificado que Jordan pudiera haber plantado. Rex asintió. Bien. Tengo una llamada que hacer. Rex sacó su teléfono y marcó el número de Emma.
Ella respondió al primer timbre. Papá, ¿estás bien? Vi en las noticias sobre agentes federales en nuestro vecindario. Estoy bien, cariño. Todo está arreglado. Puedes volver a casa cuando estés lista. ¿Y mamá? Rex miró a Terry, que lo miraba con una mezcla de odio y miedo. Tu madre ya no vivirá aquí. Solo seremos tú y yo de ahora en adelante. Bien, dijo Emma con firmeza. Esperaba que dijeras eso. Rex sonrió genuinamente por primera vez en meses. Te quiero, Emma. Yo también te quiero, papá. ¿Y papá? Estoy orgullosa de ti. Mientras Rex colgaba el teléfono, se dio cuenta de que por primera vez desde que regresó a casa de su último despliegue, se sentía como el mismo de nuevo. El acto del veterano roto había terminado. Rex Shepherd había vuelto.